Buenos días. Hoy quisiera continuar también con el tema de la República de Bolivia. Y en primer lugar quisiera hablar un segundito sobre lo que es una mentalidad obtusa, ¿no? Cuando vemos que hay gente que o es un poco fanática sobre tema político o una ideología política o una religión también, o es un poco terca, unas personas son un poco tercas, ¿no? En el sentido de que, digamos, les cuesta, digamos, tener esa versatilidad intelectual, ¿no? O esa docilidad quizás de espíritu para comprender que en algún tema estaba uno pensando de una manera no correcta, ¿no es cierto? De una manera equivocada. Y bueno, según el diccionario, ¿no? Una mentalidad obtusa se refiere a una forma de pensar rígida, caracterizada por la lentitud para comprender ideas nuevas o la incapacidad de aceptar perspectivas diferentes a la propia. Y las características principales, bueno, dice que son la terquedad, la falta de apertura al diálogo, la intolerancia y un pensamiento dogmático, lo cual es lo opuesto a la agudeza mental, ¿sí? Cuando acá se dice la palabra dogmático se refiere a que hay personas que dogmatizan lo que piensan, ¿no? Y como que es un dogma de fe, que tiene que ser todo así como ellos piensan, en cuestiones que no son religiosas, ¿sabes? Políticas, económicas, sociales, de todo orden. Y desde el punto de vista psicológico, bueno, se muestran inflexibles, ¿eh? Una inflexibilidad cognitiva, dice acá. No entiendo muy bien porque cognitiva tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y como que hay gente que se acostumbra a algo que le enseñaron desde chico a veces, ¿sí? De muy niño, y entonces le cuesta cambiar de idea, ¿no? A la persona le cuesta procesar nueva evidencia que contradiga sus creencias establecidas. Eso es una mente obtusa, ¿no? Y una mente abierta, bueno, explora y evalúa conceptos nuevos, es adaptable y dispuesta a cambiar de opinión y fomenta el diálogo y la empatía. Es una de las explicaciones que dan, ¿no es cierto?, de lo que es una mentalidad obtusa. Es lo que acá dice, ¿no? Terquedad, obstinamiento, ¿no?, en una idea, una cerrazón habría, ¿no?, también para abrirse a otra perspectiva ideológica, ¿no?, o temática.
Por eso, viste que hay una ejaculatoria que le rezamos al Sagrado Corazón, eh, en la cual le decimos a Jesús, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Y ya como alguna vez he comentado también, bueno, Jesús mismo dice en otro pasaje del Evangelio, dice, en algún pasaje del Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis paz para vuestras almas. Y ahora se me ocurre pensar que, bueno, también tenemos que ser, si fuera posible, mansos y humildes de intelecto, ¿no es cierto?, de nuestra manera de pensar. Porque con el corazón pensamos, ¿no? Casi pensamos más con el corazón. Pero, sí, referirlo también al intelecto, ¿no es cierto? Y esto te lo cuento porque hoy quería hablar otra vez de Bolivia, ¿no? Lo que pasa en este país hermano, que está pasando por dificultades grandes. Y todos los problemas políticos, ¿viste?, tienen que ver con que hay dos facciones o dos grupos antagónicos, ¿eh? Y parecería que los dos son tercos por momento, ¿no? Porque nadie quiere ceder ante el otro, ¿no?, reconociendo que está equivocado. Pero bueno, muchas veces también, digamos, hay una discusión entre quienes están más cerca de la verdad y otros que no, ¿sí? Por eso lo bueno sería tener la gracia de poder estudiar todos los temas que tienen que ver con la política, con la religión especialmente también, y con todos los temas sociales, culturales. Bueno, tratar de tener objetividad, ¿no es cierto? Yo quería comentarte hoy sobre Bolivia respecto de, y también de Argentina, ¿no?, la importancia que tiene el endeudamiento de los países. La deuda de los países no es simplemente un episodio más en la vida económica del país. No se trata, viste, de pedir préstamos y saber que con eso vamos a poder hacer obras y vamos a resurgir, la economía va a ser más, más más progresista, por así decir, va a progresar más todo lo económico en el país, pero cuidado, ¿no? Porque no siempre se da que los préstamos ayudan, ¿no?, y contribuyen a que el país se desarrolle. Porque existe el peligro del endeudamiento extremo, ¿viste? Que muchos países se endeudan de una manera extremada. Y Argentina, que me parece que es el primer ejemplo del mundo en ese sentido. Estamos extremadamente endeudados, ¿sabes? Pero de una manera que es innecesaria. Y justamente son los gobiernos quizás mediocres los que más piden préstamos. Vamos a ver, está muy bien pedir préstamos cuando es necesario, ¿sabes? Y si ustedes bien el dinero, pero
en las economías contradictorias, ¿no? En las que vos tenés algunos sectores de economía que funcionan bien y tenés funcionarios que quizás son más bien corruptos. Entonces, si se combinan las dos cosas, ¿no? El hecho de trabajar bien, es decir, de utilizar bien dinero y también al mismo tiempo que haya parte del gobierno que es corrupto, bueno, entonces más de una vez habrás leído en el diario que el país recibió préstamos, tu país, y bueno, sabes bien qué se hizo con el dinero. Nadie sabe, sería ciencia cierta, qué se hizo con el dinero, ¿no? El endeudamiento extremo en América Latina frena el desarrollo regional, comprometiendo el presupuesto nacional, porque el dinero que hay en el gobierno solamente se utiliza prácticamente para pagar intereses muchas veces. El sobreendeudamiento provoca recortes severos en salud, educación e infraestructura, ahuyenta la inversión privada y limita la capacidad de los gobiernos para responder a crisis. ¿Sabes? Entonces, viste que hay gobiernos que tienen una crisis económica, están en que, bueno, no consiguen mejorar la reserva, la cantidad de dinero que tienen reserva, no consiguen que mejore, digamos, el funcionamiento de la macroeconomía, y bueno, porque no saben, no aciertan, ¿no?, a tomar las medidas económicas imprescindibles, y entonces, bueno, se forma una especie de espiral de pedido de préstamos, y además, como la economía no les sigue mejorando, no les mejora, por eso, porque si no tienen el tino suficiente para administrar bien el país, van a recibir un préstamo, pues van a volver a equivocarse, van a volver a tener impericia en la manera de administrar, y van a tener que volver a pedir préstamo y así. ¿Sabes? El desvío de fondos hacia el pago de intereses. Gran parte de los ingresos fiscales de los países latinoamericanos se destina a cubrir el servicio de la deuda, el pago de capital más intereses. O sea, el servicio de la deuda consiste en pagar el capital más los intereses. En lugar de invertirse en el bienestar social, por ejemplo, ¿no? Tantas obras públicas tienen que poner a realizarse para mejorar las escuelas, los hospitales, etc. Esto genera un ciclo vicioso donde los estados deben pedir más préstamos simplemente para cumplir con sus obligaciones previas, porque llega un momento que hay tanta deuda que cuando viene el momento del pago, ¿no?, cuando hay una fecha límite de un servicio, para pagar un servicio de la deuda, una fecha determinada, no pudieron juntar el dinero necesario, entonces tienen que pedir otro préstamo para pagar ese préstamo a la misma institución. Y estoy diciendo que en Argentina, que nosotros hemos acudido también a todo el mundo a pedir dinero últimamente, bueno, se da la rara situación de que de pronto están pagando una parte, un servicio de la deuda con un organismo internacional y la pagamos en yuanes, que es la moneda china, ¿no? Tengo entendido. Entonces, ya es una exageración escandalosa, ¿viste? El impacto social y pérdida de servicios públicos. Cuando el endeudamiento se vuelve insostenible, los gobiernos suelen aplicar ajustes fiscales, como en Argentina, y recortes en el gasto público. Esto se traduce directamente en un deterioro de la calidad de los hospitales, las escuelas, el transporte y los programas de asistencia social, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. Siempre son las poblaciones más vulnerables, los sectores
más débiles de la sociedad los que sufren las malas políticas económicas, la mala administración de los gobernantes. Entonces, cuando los gobernantes piden préstamos, ellos muchas veces tienen un buen pasar, mínimamente, ¿no es cierto? No son como los trabajadores que viven de su sueldo y tienen que mantener una familia. Y entonces quizás no les interesa pedir, porque ellos no lo piden para pagarla a ellos mismos con su billetera, no, la va a pagar el pueblo. Por eso el pueblo tiene que estar atento, me parece a mí, ¿viste? A cómo los gobiernos piden préstamos para que no pidan tanto. Es decir, en Argentina, ¿viste? Javier Milei, el presidente, antes de ser elegido decía que él era especialista en crecimiento económico, con o sin dinero. Y ya estamos viendo que solamente parece ser especialista en crecimiento de la deuda, ¿sabes? O el crecimiento de los problemas y las dificultades del país de todo tipo. Entonces, me pareció que había que hacerle juicio político al presidente, era totalmente lógico, me parecía. Pero ya el primer mes, porque yo sabía que, modestamente te digo, que era peligroso el hombre, era peligroso como gobernante. Y con las medidas que tomó el primer mes de gobierno, yo opiné que habría que hacer un juicio político, antes de que el problema sea grande como una bola de nieve. ¿Sabes? Porque yo no te digo un golpe militar o no. Te digo simplemente el funcionamiento de las instituciones democráticas, como decimos, pero también se me ocurre que si es difícil que los legisladores se pongan de acuerdo, porque muchas veces es por un amiguismo, ¿viste? Nada más, no porque tienen firmes convicciones políticas, ¿no? O por intereses, como te digo, particulares y hasta de dinero, ¿no? O sea, ponen su yo por adelante de todo, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces tenía que haber una oportunidad para la ciudadanía de reclamar, ¿no es cierto? Cuando no funcionan esos mecanismos constitucionales. Me refiero a una forma institucional, ¿entendés? El endeudamiento deja a la región, a los países, a merced de factores externos, como el aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo. Cuando esto ocurre, los créditos internacionales se encarecen de forma drástica, elevando el riesgo país y encareciendo aún más el costo de refinanciar las deudas. ¿Te das cuenta cómo es importante no tener deudas? Antes de el señor Rodrigo Paz en Bolivia, antes de su gobierno, tengo entendido que muchos años antes, desde hace años antes, no se pedían préstamos al Fondo Monetario Internacional. Sí había un préstamo pendiente, no sé si fue a Japón, ¿no? Pero bueno, de todos modos no había mucho préstamo. En Argentina, tengo entendido que el presidente Perón nunca pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional, ni a ningún organismo, me parece. Y además, en su tercera presidencia, después de muchos años de haber sido derrocado, él prometió que no iba a pedir préstamos. Y pudo gobernar perfectamente bien. Es decir, por lo menos si hubo problemas económicos, macroeconómicos, no fueron porque no pidieron dinero prestado.
Por eso yo te insisto en que hay que hacer el juicio político al presidente si no funciona su tarea de administración de la economía del país. Fuga de capitales y menor inversión. La incertidumbre sobre la capacidad de pago de un país genera desconfianza en los mercados internacionales. Esto provoca una fuga de capitales y frena la inversión extranjera directa. O sea que Argentina hace años que no puede recibir mucha inversión, porque hay problemas con la deuda, problemas con el índice de inflación, problemas con el manejo de la economía. Entonces no somos un país previsible. No tiene certidumbre el inversor de que la economía va a crecer de una manera ordenada, paulatina, pero ordenada y continua. ¿Entendés? Si hay fuga de capitales y se frena la inversión extranjera, también se reduce la creación de empleos y también se reduce el crecimiento del Producto Bruto Interno. Inflación y devaluación de la moneda. En los escenarios más críticos, cuando un país no logra generar suficientes dólares, como Argentina, le cuesta generar dólares, por la mala administración, a través de sus exportaciones, para pagar su deuda externa, los bancos centrales recurren a la emisión de moneda local. Emitir moneda es como emitir inflación, cuando no lo haces, digamos, por un motivo lógico, racional. Es razonable. Porque claro, todos los países emiten constantemente. Solamente aunque sea para reemplazar los billetes, ¿no es cierto?, que se gastan. Pero ahora, si vos tenés en tu país, sos gobernante y emitís dinero, no tenés dinero y lo emitís para pagar una deuda, bueno, eso es lo más ilógico, lo más, digamos, absurdo y mediocre que puede haber, ¿cierto? Porque tenés que tener dinero para pagar la deuda, generado por el país. Bueno, acá dice que los bancos centrales recurren a la emisión de moneda local para pagar la deuda a veces, ¿no? Hay ocasiones en que sí que puede ser momentáneamente, ¿no?, útil emitir. No es la mejor manera por empezar, ¿viste? Esto alimenta la inflación, dice, destruye el poder adquisitivo de los ciudadanos y devalúa la moneda local, todo lo cual es pernicioso para el crecimiento del país, porque frena el progreso económico. La deuda pública promedio en América Latina ronda el 74,2% del PBI, ¿sabes? 3/4 partes de todo lo que produce el país es deuda. Con notables diferencias entre naciones. En Argentina, según lo que estoy leyendo en este informe, 110% el total de la deuda, más que el PBI. Puede haberse equivocado, pero es mucha la deuda. Venezuela supera el 300%. Y hay muchos países que tienen mucho menos del 100%. Cuando en Bolivia el presidente Rodrigo Paz solicitó y acordó su primer paquete de financiamiento externo,
cuando pidió el primer préstamo, ¿no? A inicios de noviembre de 2025, que fue el mes que comenzó a gobernar, tengo entendido, ¿sabes? Bueno, le otorgaron algo así como 3.100 millones de dólares. 3.100 millones de dólares. Que los había solicitado, según explica la nota, antes de asumir. Antes de asumir ya había pedido un préstamo el presidente Rodrigo Paz a una institución que es semejante al Fondo Monetario, que es el CAF, Corporación Andina de Comercio, le decían antes el nombre que tenía, o se llama ahora Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ¿sabes? También tenés el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿sí? Que es otra institución, también le pidieron dinero. En enero del año 26, o sea, hace 5 meses, le pidió el gobierno de Rodrigo Paz 4.500 millones de dólares al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sabes? Ya llevamos 4.500 más. A ver, yo te dije 4.500 millones en enero, ¿sí? Pero bueno, también en el mes de mayo, o sea, este mismo mes, comenzó a recibir, tengo entendido, le aprobaron el Fondo Monetario Internacional 5.000 millones de dólares. ¿Comprendes? O sea que el hombre, primero le otorgaron 3.100 millones de esa institución que dije, Corporación Andina de Comercio, nombre antiguo. Después en enero le dieron aproximadamente, ¿no? Porque lo solicitan, después se lo otorgan, se hacen estudios, todo eso. 4.500 millones, ya son 7.600 millones. Y ahora, en este mismo mes, están de otro, aparentemente 5.000 millones de dólares más a lo anterior. O sea, 7.600 millones más 5.000 millones de dólares, que no recibe todo junto, pero es una deuda que se comprometen a pagar. ¿Entendés? ¿Y sabes cuánto es en total? 12.600 millones de dólares. 12.600 millones de dólares simplemente desde el mes de noviembre cuando empezó a gobernar. Apenas empezó ya le dieron 3.100 millones, le otorgaron. ¿Sabías que Bolivia tiene 11.300.000 habitantes? ¿Sí? Bueno, Argentina tiene 46.200.000 habitantes, 4 veces más exactamente, 4 veces más habitantes que Bolivia. Si sacamos la cuenta proporcionalmente de acuerdo a los habitantes que tiene el país, Argentina, entonces vamos a ver que Argentina, si hubiera pedido los mismos préstamos en 7 meses, como es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, bueno, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, proporcionalmente debería haber pedido 50.000 millones de dólares. ¿Entendés? Es lo que pidió el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Es el equivalente a que Argentina haya pedido en 3 partes, en 3 ocasiones, o 4, porque también había un poquito de dinero que le venía compromiso el gobierno anterior. Bueno, Bolivia en 7 meses 12.600 millones. Argentina en 7 meses hubiera conseguido 50.000 millones de dólares. Del Fondo Monetario, otras entidades que son lo mismo prácticamente, ¿sabes? De lo cual tenés que pagar los intereses y los gastos de administración que deben cobrar, o otros gastos que deben cobrar los bancos, ¿sí? Eso es las instituciones.
En Argentina, yo te digo que fue en 2019, no hay un préstamo acá que figura. Este es un préstamo que pidió Argentina con el banco, al Banco Mundial, ¿sabes? Que también es lo mismo, que Fondo Monetario. Y en esta ocasión, Argentina pidió por el año noviembre de 2019, ¿sí? Cuando era gobernante el señor Alberto Fernández. Bueno, hay un préstamo de 589 millones de dólares, ¿sabes? De los tantos préstamos que venimos pidiendo los argentinos. Y fíjate el motivo, ¿eh? ¿Para qué lo pidieron? Dice, para la mejora educativa en el nivel secundario y superior, por dólares 341 millones, ¿no? De esos 586, 341 eran para, como te digo, la mejora de inclusión educativa en el nivel secundario y superior, ¿eh? Y el financiamiento adicional, de 245 millones, para completar los 586, es para el desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo 2, algo así dice. En el marco de una estrategia multidimensional, el programa de mejora educativa promueve, el préstamo que dieron, promueve la ayuda financiera para la escuela primaria y superior a través de las becas Progresar, el apoyo a los programas para mejorar el beneficio de pertenecer en la escuela como Asistiré, la implementación de las evaluaciones educativas Enseñar y el desarrollo de capacitación docente. El programa tiene como objetivo promover oportunidades de aprendizaje permanente y garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para todos. Bueno, modestamente yo creo que, y quizás a muchos argentinos les parece lo mismo, que la educación argentina está dejando mucho que desear y quizás no depende tanto de préstamos, ¿viste? Me parece. Y habría que ver si realmente se cumple todo esto, ¿no? Se satisface todos los motivos, las metas por las cuales se pidieron estos préstamos, porque muchas veces queda un poco en la nebulosa, ¿no? El importe de los créditos que se reciben. La ejecución de este programa beneficia directamente a alrededor de 2 millones de alumnos a nivel nacional que en situación de vulnerabilidad reciben incentivos financieros para poder terminar sus estudios en los diferentes niveles de educación. Entonces, me pregunto, ¿no? Como muchos también se preguntarán, ¿se hará una suficiente auditoría, un seguimiento, digamos, minucioso de qué se hace con esos préstamos, con ese dinero? Porque en Argentina estamos viendo que la educación es un desastre, anda muy mal. No quiero criticar, porque veo que la escuela funciona. La escuela tiene sus maestras que cobran su salario, tiene bueno, el dinero para financiárselo que recibió del gobierno central, pero, viste, te viene la duda, porque así como hay préstamos para estas situaciones, también hay préstamos para varias cosas que muchas veces no parece que se cumple exactamente con lo que se propusieron, ¿entendés? Y tienen peligro los préstamos. Por eso te dije eso, recién que te opiné de esto, porque justamente los países de América Latina, estoy leyendo,
si obtienen resultados tangibles de los créditos, sí obtienen resultados tangibles, pero su impacto varía drásticamente, mientras que muchos proyectos de infraestructura y modernización, ¿sí?, que necesitamos, sí, de todo eso, se ejecutan con éxito, la corrupción, la burocracia estatal y la inestabilidad fiscal a menudo frenan el beneficio real, provocando un uso ineficiente de los fondos. Fíjate, pensá un poquito en Argentina, la cantidad de préstamos que hemos recibido del Fondo Monetario Internacional, que fueron prácticamente todos para pagar la deuda, para poder pagar la deuda, o para cuestiones que no tendríamos que haberle pedido. Tenemos una cantidad inmensa de intereses que pagar de la deuda. Miles de millones de dólares. Simplemente de intereses. Bueno, para asegurar el éxito, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, utiliza mecanismos de control basados en las siguientes realidades operativas. Gestión escalonada. Los desembolsos no se entregan en su totalidad. Se condicionan a plazo de 2 a 5 años y al cumplimiento estricto de metas físicas y financieras para garantizar que las obras avancen. Ahora bien, ¿ves? Esto es para obras públicas, suponete. Y acá dice que también se hacen evaluaciones rigurosas, que los proyectos que se someten a una evaluación injundiosa, ¿no? Algo así dice, que digamos también la ayuda soberana a los gobiernos, además de esa ayuda soberana, el banco privado del grupo también canaliza recursos focalizados en empresas. Y bueno, a veces un montón de factores que influyen, que intervienen en el préstamo y vos como ciudadano no sabés qué pasa, ¿viste? Este gobierno, he leído, y me puedo equivocar en muchos miles de dólares, pero he leído en más de una ocasión que más de 100.000 millones de dólares ha pedido desde que comenzó a gobernar el presidente Javier Milei. Según un informe que leí, es posible que alguien te diga 80 o que te diga menos o más inclusive, pero es que es una vorágine de préstamos, de pedidos que, no sé, si hubieran hecho un juicio político al presidente Javier Milei, seguramente que no estaríamos debiendo casi nada de todo ese dinero, porque todo tiene su origen, toda esta cantidad de abultamiento de la deuda, en la mala administración también, porque no generan un capital suficiente, mínimamente siquiera suficiente para poder pagar la deuda, ¿entendés? O por lo menos una buena parte de la deuda, pero la deuda está aumentando muchísimo, aumenta la deuda, aumentan los intereses, y el país se empobrece y se empobrece más cada día. Un solo dato quisiera darte, mirá. El tema de la no devaluación del dólar. O del peso, como quieras llamarlo. En Argentina, el hecho de que el gobierno está por la fuerza prácticamente manteniendo un dólar bajo, está haciendo que Argentina pierda muchísimo, pero muchísimos miles de millones de dólares. Solamente el hecho de mantener el dólar muy bajo está impidiendo que Argentina se desarrolle, que crezca, que las fábricas produzcan, que haya empleo, que no haya desempleo, por lo tanto, que no haya cierre de empresas. Ese son los factores y por supuesto también otros.
En la práctica, dice, el dinero rara vez desaparece misteriosamente, aunque en Argentina no supimos bien mucho tiempo qué se hizo con el préstamo de 44.000 millones de dólares que recibió Mauricio Macri, el expresidente, y después lo explicaron, pero lo que explicaron fue triste, tristísimo, ¿viste? En la práctica, entonces, como digo, el, dice, sin embargo, el verdadero problema radica en la calidad de gestión del país receptor. Si no tiene calidad de gestión, si no saben gestionar, si no saben administrar, entonces van a estar pidiendo, van a estar fundiendo al Banco Monetario, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, que a Argentina le pide, al CAF, como pueden haberle pedido también, al gobierno norteamericano, que el Tesoro, con el gobierno norteamericano también le puede ayudar quizás, o también ahora de los bancos privados. Ahora el ministro Caputo está hablando de pedirle plata a los bancos privados. No entiendo mucho de economía, ¿viste? Pero está pidiendo plata por todos lados. Entonces, esto es inadmisible que el gobierno siga un minuto más estando gobernando este país y administrando. Yo le deseo lo mejor, ¿entendés? A los gobernantes, ministros, secretarios, funcionarios, pero que venga otro gobierno, ¿no? Y que sepamos elegir, y que sepamos exigir amablemente a los gobernantes, a los candidatos, que sean muy serios el gobierno, sensatos. Los países con instituciones sólidas, normales, digamos, ¿viste? A ver. Sí. Con instituciones sólidas y técnicos capacitados logran transformar los préstamos en escuelas, redes de agua potable, rutas y mil etcétera. En contraste, en naciones con alta volatilidad económica, o desorden económico, o falta de criterio para gobernar, los fondos terminan utilizándose para tapar baches fiscales, que los mismos gobiernos los produce también, ¿sabes? En lugar de inversión productiva, lo que genera escepticismo sobre su rentabilidad. La rentabilidad es pedir dinero prestado, querrá decir, ¿no? ¿Para qué queremos un préstamo si con eso vamos a seguir empeorando todo en algunos países? Y hay otro artículo que estoy viendo, la deuda como instrumento de dominación en América Latina. Hay una frase aquí de Raúl Escalabrini Ortiz que no estudié bien. Este hombre, qué cargo ocupó en Argentina, siendo un cargo público. Dice, endeudar un país a favor de otro, hasta las cercanías de su capacidad productiva, es encadenarlo a la rueda sin fin del interés compuesto. ¿Viste? Porque se usa mucho el interés compuesto para calcular el pago de un préstamo. Y el interés compuesto consiste en que, así como te dan más interés cuando más tiempo dejas el dinero, así tienes que pagar mucho más interés cuando más tiempo tardás en pagar el dinero. Tarde o temprano, el acreedor absorbe al deudor, primero al débil y pequeño, luego al más poderoso y resistente. Forzosamente y muchas veces contra su propia voluntad, el capital centraliza
y concentra, concentra el dinero en su país y otros países quedan más pobres. O el mismo país, ¿no es cierto? Se concentra el capital. Históricamente, los países desarrollados han utilizado a las deudas como un instrumento de dominación y condicionamiento que impidió la aplicación de políticas que impulsen el desarrollo de los países latinoamericanos. La colocación de préstamos e inversiones era una forma de crear una influencia permanente sobre las nuevas naciones. Y en eso competían varios países, ¿sabes? Hace unos cuantos años. Y Inglaterra, por ejemplo, con su política británica en el Río de la Plata, cita, ¿no? Acá es una opinión de Raúl Escalabrino Ortiz. Dice que un vizconde, ¿no?, de Francia opinaba que, o decía que de 1822 a 1826 10 empréstitos han sido hechos en Inglaterra a nombre de las colonias españolas. A estos empréstitos ya excesivos fueron a unirse esa multitud de asociaciones destinadas a explorar minas, a pescar perlas, a dragar canales, explotar tierras en este nuevo mundo que parecía descubierto por primera vez. Tras describir los mecanismos por los cuales con un desembolso de 10 millones de libras esterlinas se contabilizaron inversiones y préstamos por casi 36 millones, dice el hombre. Resulta de este hecho, o de los hechos que se produjeron en aquella época, que ahora quizás no dice bien lo que el último que te mencioné, pero mirá lo que concluye. Resulta que de este hecho, que en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Acá no está muy bien escrito, parece. Una especie de colonias inglesas se volvieron las colonias españolas. Las inversiones permitían el desarrollo de los sectores de la economía local que se complementaban con la economía británica, mientras el resto de las actividades no recibían aliento y sucumbían frente a los productos europeos más baratos gracias a la aplicación de la máquina de vapor. De esta manera fue consolidándose en América Latina una estructura económica ajena a las necesidades de la población y atenta a los requerimientos del mercado mundial, de los países desarrollados. Ahora, esto me recuerda también, ¿sabes qué? Cuando me contaban a veces, cuando estaba en la escuela secundaria, o que fue, no sé qué, cuando se diseñó la distribución de los ferrocarriles en Argentina, las vías férreas, que fueron extensas y muy buenas, son muy útiles para el país. Bueno, que ellos creo que dan una cierta preferencia que confluyan todas las líneas de ferrocarril en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Porque es por allí donde salía digamos, el comercio con Gran Bretaña y otros países, ¿sabes? O sea, que ellos organizaban todo en lo que podían, en lo que ayudaban, pero para favorecerse a ellos también, ¿no? Pensando más en ellos que en el interés del país, en algunas ocasiones, ¿sabes? En algunas ocasiones, no siempre, ¿no? Y después se refiere acá al primer préstamo que pidió Argentina en 1822. Bueno, uno de los primeros debe ser, ¿no?
por insistencia del ministro de Gobierno de Bernardino Rivadavia. Ah, no, en este caso que era Bernardino Rivadavia. Bueno, creyó que era necesario, ¿no? Y la excusa para el endeudamiento fue que había que construir un puerto, la construcción de fortines en la frontera con los indios y el dar agua corriente a los habitantes de la ciudad. Obras que jamás se realizaron, ya que la poca plata que llegaría, porque recibieron mucho menos de lo que habían pedido, y tenían que pagar como si hubieran recibido todo el dinero, ¿sí? Se debió ese dinero, la poca plata que había, que quedó poca plata, para la capitalización del banco de descuentos que manejaban los comerciantes ingleses también. Entonces se emitieron bonos de deuda por 1.000.000 de libras. ¿Sí? Que se colocaban, bueno, hay toda una explicación, se colocaban otro porcentaje, y ese millón equivalía a 700.000 libras. Bueno, y que en realidad la deuda se colocó en el mercado al 85%, entonces la diferencia, 150.000 libras también menos de que el millón, algo así. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Que de 1.000.000 de libras esterlinas quedaron 552.700 para usar, para utilizar. Y entonces, bueno, ahora que tuvo que pagar todo eso, poco más de la mitad, como si fuera el millón que recibieron, y después todavía siguieron descontándole. No lo leo todo, pero fue realmente un negocio pésimo, ¿no? Que cómo terminó todo esto, dice, se terminó de pagar todo el dinero, ¿no? Entonces ese dinero, el millón de libras, pedido en 1822, si no me equivoco, en 1901, 80 años después. ¿Y ¿sabes cuánto se pagó? 9 veces más que las 552.700 libras recibidas en préstamos. 9 veces más. Y sirvió para algo, para nada, porque no se utilizó para nada de lo que se habían propuesto utilizarlo. Por eso te decía que en Bolivia parecería una intromisión que uno hace en el país, ¿no? Sin que se la pida, ¿no? El consejo, ¿no? Pero viste que hay economistas que hablan de Argentina en todo el mundo y siempre ciudadanos que opinan, y pienso que muchos comentaristas sienten verdadera simpatía por la Argentina, y por todos los países, Bolivia y todos los países. Y entonces, con muy buena voluntad, aconsejan, ¿viste? Muchas veces uno se puede equivocar o no la gente, pero digamos, hay cuestiones que parece que son objetivamente ciertas y fáciles de entender, ¿sabes? Y a mí lo que me sorprendió también, como te digo con mucho respeto, porque también las instituciones financieras tienen su parte, digamos, seria y responsable, pero sigue siendo vigente el hecho de que cuando menos centavos pidamos prestado, mejor, ¿viste? Mucho mejor. ¿Y qué pasaba? Que de pronto vos veías un funcionario político, ¿no?, del gobierno en cualquier país, que bueno, hacen un acto especial, ¿no?, en institución, ¿no? Y en esta sencilla y emotiva ceremonia, algo así, podrían decir,
bueno, le vamos a entregar a tal funcionario el certificado de un préstamo de tantos miles de millones de dólares, pero como si fuera para festejarlo, ¿viste? No es para festejar recibir un préstamo. Además, ha notado que Evo Morales en Bolivia está siendo muy criticado por un dirigente, muchos dirigentes, mucha gente, por supuesto, que en Bolivia, digamos, reconocen todo lo bien que hizo en sus 14 años de gobierno. Y parece mentira, pero vos sabés que cuando yo pienso en Evo Morales, bueno, salvando la distancia con, con, con San Juan el Evangelista, como la distancia que hay entre mí, San Juan el Evangelista y cualquiera de los otros del mundo, con San Juan el Evangelista, me hace pensar un poquito en que vos sabés que viste que en estos últimos videos que vi sobre Bolivia, el único que hablaba bien, el que hablaba de las realidades positivas, podemos decir, de su gobierno, es él, el mismo Morales, porque no veo de muchos dirigentes que digan que hubo tal y tal beneficio en el gobierno, en los 14 años del gobierno de Evo Morales, porque entonces San Juan el Evangelista, ¿viste? En su evangelio, cuando se refiere a él mismo, ¿no? Hablando de un episodio que se produjo en la convivencia con nuestro Señor Jesucristo, él decía, en lugar de decirse a mí, me preguntó a mí, por ejemplo, Jesús me preguntó a mí, él dijo, le preguntó a ese discípulo, aquel a quien Jesús amaba, aquel a quien Jesús amaba, ¿viste? Entonces, en otra ocasión también dice, en dos ocasiones, el discípulo a que Jesús amaba, porque era el discípulo amado. Y bueno, parece que él quiso que quede constancia, que él era el discípulo amado, ¿no? Y bueno, un poco hasta divertido parece el Evangelio por un momento, ¿viste? Pero a ver, quizás me equivoco muchísimo con lo que te digo ahora, pero ¿sabes por qué quizás él tenía que decirlo? Porque quizás los otros apóstoles no lo decían y él pensó que era importante que se sepa. Y quizás no lo decían porque quizás le tenían un poquito de envidia a San Juan el Evangelista. Y entonces, habida cuenta de que Evo Morales, que también cometió errores, yo no digo nada de todo lo que sucedió en su vida. Yo te hablo concretamente de los 14 años de gobierno que son indiscutiblemente, objetivamente extraordinarios, ¿sí? Bueno, ¿por qué muchos lo critican mal, ¿no? A Evo Morales? Y agrandan, parece que exageran un poco los errores que cometió. Por lo menos un poco. Entonces, ¿será que le tiene un poquito de envidia a Evo Morales? Yo te digo porque te quiero decir la verdad, mira, me preocupa Bolivia, ¿sabes? Me preocupa mucho Bolivia. Y digamos, esa dupla, ¿no? De Evo Morales con el señor Álvaro, ¿cómo era? García Linares. No, ya no. Esperá que lo tengo acá. Lerina, creo que. Bueno, Linera. No, cualquiera.
García Linera creo que es, ¿sabes? Bueno. Sí, porque acá tengo un artículo, ¿sí? Álvaro García Linera, nacido en Cochabamba en 1962, que fue vicepresidente de Evo Morales, inseparable compañero de Evo durante los 12 años, 12 años de gobierno, el vicepresidente, que fue vicepresidente de Bolivia. Bueno, él decía que llegó un momento en que dejó el gobierno, ¿no? Pero quería que Evo Morales continúe, porque dice, cuya capacidad para unificar a los subalternos, dice, no puede perderse por apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa. Bueno, mira, no se entiende quizá mucho, pero sigo y lo vas a entender mejor, creo. Entonces el periodista le dice que no hay contradicción entre el resultado del referéndum de 2016, que no autorizó otra reelección del presidente, y el reciente fallo del Tribunal Constitucional que sí la autorizó. ¿Cuál es su argumento? En 2015 se planteó modificar un artículo de la Constitución, el 168, que establece un límite a la reelección de un candidato presidencial. Hasta ahí tiene razón la jurisprudencia. El procedimiento constitucional exige que la Asamblea Legislativa plantee un proyecto de ley para modificar este artículo y se vaya a un referéndum que se realizó en 2016. Por un mínimo margen, la gente dijo que no. Un año y medio después surgió otra iniciativa de la bancada mayoritaria que ya no toca el artículo 168, sino que plantea que no se pueden establecer límites al derecho político que tienen las personas de participar en elecciones. La Constitución establece la primacía de los acuerdos internacionales por sobre ella misma. Entonces se planteó que no deberían establecerse límites para que una persona se candidatee en cumplimiento del Pacto de San José sobre Derechos Humanos. Bueno, algunas cuestiones del Pacto de San José yo no estoy de acuerdo, ¿viste? Pero bueno, esto que quizás podría tener un sentido en ese lugar, en esa ocasión con Bolivia, ¿viste? Bien, pero entonces, continúo. Y el tribunal, que es el único intérprete de la Constitución, estableció que era correcto. Varias autoridades actuales, entre ellas el presidente, si quieren candidatearse de nuevo, pueden hacerlo. De esta manera se igualó la situación boliviana con lo que establecen otras constituciones del mundo, como la de Alemania o la de España. Bueno, bien, entonces quiere decir que termina este párrafo diciendo que sí se le podía autorizar a presentarse como candidato y ganar las elecciones y gobernar el país. Como teórico social, dice el periodista, usted ha planteado una polaridad entre un poder constituyente, que es el poder de la gente de rehacer la sociedad, y un poder constituido, que es el aparato normativo y la institucionalidad establecida. ¿No ve una contradicción con la primacía que le asignaba el poder constituyente al poder constituyente? Bueno, si no entendimos nada, no importa, ahora lo entendemos mejor. No, dice, el poder constituyente fue la sublevación de la gente en 2001, 2003, 2005, que se expresó en la votación por Evo, por un indio, algo inédito. Las clases dominantes están en el poder porque pueden ejercer un mando unificado y articulan en torno a las clases subalternas, que por definición son fragmentadas. Una revolución es cuando los subalternos se unifican. Lo interesante es que quien le da cuerpo visible a la unificación es Evo,
uno como ellos, de su misma sangre y color. La pregunta que se hace un revolucionario es aquel símbolo de la construcción de lo popular, aquel símbolo que expresa la ruptura de la subalternidad. ¿Por qué dejarlo ir? ¿Por qué ahora? Es decir, la oportunidad de que Evo gobierne el país, me parece, ¿sabes? Si uno se apegara estrictamente a las normas institucionales, correspondería, pero si se apegara al núcleo ígneo de lo popular en movimiento, es un gran error perder aquello que se logra solo cada 100 o 200 años. En otras palabras, la lógica del poder constituyente sigue prevaleciendo en su candidatura porque Evo personifica la unificación de lo popular. El hombre entonces pregunta, el periodista, ¿esto se dará mientras Morales viva? Y él dice, no fue algo que hayamos buscado. Lo ideal es una renovación generacional y colectiva de estos liderazgos fuertes. Pero por la adversidad en que ha nacido nuestro poder, ahí fíjate, él dice nuestro poder se incluye en el grupo de los campesinos indígenas que él no es indígena, es europeo de origen. Pero él se incluye, aparentemente se incluye, y él se siente igual a cualquier indígena, ¿sabes? El señor Álvaro García Linera, ¿no? A ver, vuelvo a donde estaba leyendo. Pero por la adversidad en que ha nacido nuestro poder, en estos 10 años no nos hemos preocupado del asunto. Ahora tenemos 7 años para eso. Y el hombre dice, las encuestas lo señalan como el mejor candidato oficialista después de Evo, ¿no? Al ex vicepresidente. ¿Es una renuncia? No, simplemente una reafirmación de mi ser individual e intelectual. Yo he peleado para que los indios lleguen al poder, no para que Álvaro García Linera lo haga, porque no es indio. O sea, fíjate qué nobleza aparente que tiene, ¿no? Que él no quiso una explicación noble, pero a la vez, bueno, que hay que pensarla bien, ¿no? Por lo asombrosa de lo asombrosa de la nobleza que parece tener, ¿sí? A ver, entonces, sería una interpretación, sería una especie de traición a mi ser revolucionario asumir un cargo presidencial. Pregunta, sus rivales son partidarios de las reglas y por eso han dicho que después del fallo el país entró en un momento no democrático. Algunos incluso hablan de dictadura o totalitarismo. Contesta el hombre. La mayor parte ni siquiera ha leído la primera página del libro de Hannah Arendt sobre el tema, un autor, ¿no? Sobre el tema los orígenes del totalitarismo. Usan la palabra como un cliché que no entienden. Otros tienen un apego meramente procedimental a lo democrático, como enseñan Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. Es un lenguaje, viste, jurídico, ¿sí? Nosotros siempre hemos reivindicado la democracia como algo más, como la igualdad de las oportunidades de las personas para decidir y participar en los asuntos comunes. Me encanta la definición de Jacques Rancière, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Bueno, fíjate, dice algo fuerte, que no todos lo cumplen, ¿no es cierto? Pero te lo aclaro. Dice, ¿hay democracia
cuando los que se considera que son incapaces de ejercer los cargos son quienes los ejercen. Es fantástica, dice la definición, ¿no? Por eso digo, ¿cómo los subalternos van a dejar escapar su símbolo de unificación? Que era Evo Morales. ¿Qué es Evo Morales? Ahora, te repito la frase. Me encanta la definición de Jacques Rancière. Hay democracia cuando los que se considera que son incapaces de ejercer los cargos son quienes gobiernan, quienes lo ejercen. Es fantástica, dice García Linera. Bueno, osado el hombre, ¿no? Por eso digo, ¿cómo los subalternos van a dejar escapar su símbolo de unificación? Sería un suicidio político, dice. El subalterno pasa el 98% de su historia fragmentado. Sería una locura cuando vive el 2% unificado, cuando el 2% está unificado, que lo deje pasar por un mero apego muerto a la palabra institucional de la democracia representativa. Es decir, yo entiendo lo siguiente, a ver, capaz que me equivoco, pero lo que dice de que a veces los que gobiernan son los incapaces, bueno, parece, por momentos, muchas veces parece verdad, ¿viste? Pero hay ejemplos, tenés en todos lados. Por ejemplo, en el mundo, ¿cómo haces para medir la capacidad o la incapacidad de un gobernante? Bueno, tenés que empezar por el respeto por la vida. Te digo esto de paréntesis, ¿viste? Ahora esperá que termino con esto. En Bolivia tenés una minoría que está unificada, bien europea, y una mayoría que les cuesta a veces la unión, por lo muchos meses les cuesta la unión, unirse. Se unieron con el Evo Morales e hicieron el mejor gobierno de Bolivia, de la historia. Entonces yo me pregunto lo mismo que este hombre, me hago la misma pregunta, porque dice, a ver, no lo pregunta, pero dice, esperá, cuando decía cómo no aprovechar la oportunidad, ¿no? Para que puedan elegir nuevamente a Evo Morales presidente. Yo te digo, me puedo equivocar mucho, ¿viste? De cabo a rabo acá. Pero lo que te quiero decir es simplemente que me interesa mucho el éxito de Bolivia, como el de Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, todos los países de América. Y me sorprende cómo en Bolivia están atacando mucho a un hombre que gobernó bien, que hizo un milagro económico en Bolivia, y ahora parece el principal enemigo del país. ¿Sabes qué pasa? Estoy arriesgando con lo que te digo, estoy arriesgando mucho, pero yo le preguntaría a los bolivianos si ellos creen que van a poder, todos, ¿no? Todos los bolivianos, lo de La Paz, lo de Cochabamba, lo de toda la ciudad de Bolivia. No, si tuvieran buenos gobernantes, como por ejemplo Álvaro también, García Linera, ¿por qué? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no se reúnen? Porque ahora García Linera quedó un poquito enemistado, pasaría con Evo, pero no guarda ningún rencor y no, creo que, bueno, todo se puede, digamos, perdonar, no sé, también.
Pero digo, me gustaría que se unan ahí los que tuvieron ese éxito en esos 14 años de buen gobierno en Bolivia, y que no se ha desaprovechado su capacidad, ¿no? Para poner al servicio del país. Nosotros, dice, que lo he leído antes, hemos siempre reivindicado la democracia como algo más, como la igualdad de las oportunidades de las personas para decidir y participar en los asuntos comunes. Entonces, que los bolivianos confíen en los bolivianos, que los bolivianos se unan. Eso es lo que quisiera, nada más. Y que los bolivianos vuelvan a tener mucho crecimiento económico, no regalen las riquezas naturales, no permitan que nadie se las extraiga. Que no le tengan miedo al Estado, que el Estado en Argentina estaba leyendo sobre Perón que el 30 y pico por ciento, creo, de las empresas eran privadas, o una tercera parte casi del Producto Bruto Interno era las ventas de las empresas públicas que habían creado en la época de Perón. Hubo un progreso enorme en la época de Perón, en los dos gobiernos, ahora que lo estudio, que lo leo, ¿viste? Y a mí, que me gusta leer geografía económica, me gusta leer sobre los índices, me gusta leer mucho sobre el país. Desde chico me interesa, ¿viste? Y me interesa América Latina desde chico, todo me interesa. Bueno, disculpame el desorden, la falta de coherencia en lo que pude comentar hoy, ¿sabes? Y nada más por hoy. Que Dios te bendiga.